Bueno, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante en relación a cáncer pulmonar. Es una de las enfermedades principales cuya causa es dada por el tabaquismo, el cual pues es un consumo crónico de tabaco y de alguno de sus derivados. Nos acompaña la doctora Elma Correa Acevedo. Ella es médico neumólogo, jefa de la Clínica de Tabaquismo del Instituto Nacional de Cancerología. También es investigadora y titular del curso de tabaquismo del instituto desde hace 20 años. El día de hoy, como les comento, pues vamos a hablar en relación a cáncer de pulmón. Le damos la palabra a la doctora y pues bienvenidos sean. Bienvenidos a esta sesión del mes. Este es una panorámica del Instituto Nacional de Cancerología, el área nueva, y ahí es donde tenemos a nuestros pacientes hospitalizados. Yo soy María Elma Correa Acevedo, soy neumóloga clínica del Instituto Nacional de Cancerología de México, y ahí está mi correo electrónico para cualquiera persona que se quiera conectar y hacer preguntas o comentarios o lo que ustedes deseen. Como les digo, mi principal área de trabajo es en el área de pulmón, en cáncer de pulmón y tabaquismo. Bien, me comentaron que realmente la invitación era por la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que se celebró el 17 de noviembre y se celebra cada año. Entonces, eso es para enfatizar la importancia de este tumor tan importante y que acaba con tantas vidas y es una enfermedad terriblemente dolorosa y muy importante que cada vez la diagnostiquemos más temprano y que podamos tener pues diagnóstico temprano principalmente y cada vez mejores tratamientos. Bien, el contenido de la plática voy a dar un poco de generalidades del cáncer, los factores de riesgos para cáncer, el cáncer de pulmón, ya entrando en materia, el papel del médico o del personal de salud en el primer nivel de atención y, como les dije, la importancia de la detección temprana. Bien, sabemos que existe un plan de acción global para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Entre ellos está incluido el cáncer y las metas están orientadas para el 2030 y para entonces teóricamente debemos disminuir en un 25% la mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles y en un 30% el tabaquismo, que es la principal causa del cáncer de pulmón. Entonces, básicamente es para eso que les quiero mostrar esta diapositiva. Por cáncer en el mundo en el año 2020 tuvimos cerca de 10 millones de muertes por cáncer. Y de estos 5 millones y medio en hombres y 4 millones y medio casi en mujeres. Entonces, ¿y de qué eran los diagnósticos del cáncer? Pues de pulmón, principalmente en los hombres, de próstata, colorectal, estómago e hígado. Y en las mujeres, de mama, pulmón, colorectal, cervical y tiroides. Estas informaciones pues son mundiales y nos damos cuenta de la importancia del tema. Sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, que fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de muerte de diagnósticos de cáncer de pulmón, y de estos la mayoría son hombres y el resto son mujeres. Mientras más temprano en la vida se empiece a fumar, más tiempo se fume y más cigarrillos se fume por día,
mayor será el riesgo de tener cáncer de pulmón. Y sabemos que además de cáncer de pulmón, el hecho de consumir tabaco nos va a poder llevar a tener cáncer en casi cualquier parte del organismo. O sea, no nada más cáncer de pulmón. Ahorita vamos a mencionar otros tipos de cáncer, como es el de tráquea también, el cáncer de cavidad nasal, de nasofaringe, de senos paranasales, de laringe, cáncer de cavidad oral, labios, piso de boca, lengua, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, colon y recto, cáncer de riñón y vejiga, cáncer de cervix y mama y leucemia. Como ustedes ven, pues el panorama es muy grande de todos los cánceres asociados a tabaquismo. Además, tenemos que el consumo de alcohol puede jugar un papel muy importante también, y también es riesgo para muchos tipos de cáncer, como de boca, de laringe, de faringe, de esófago, hígado, colon y recto, mama, y el riesgo de cáncer también aumenta con la cantidad de alcohol consumido, y el riesgo de cáncer también aumenta importantemente si el bebedor además fuma. O sea que hay un sinergismo entre factores de riesgo. Bien, sabemos también que la inactividad física, la mala alimentación, la obesidad y el sobrepeso se asocian también a muchos tipos de cáncer, como es el de esófago, de colon y recto, mama, riñón y endometrio. Entonces, tenemos factores que son potencialmente modificables como causas de cáncer, además del tabaquismo. Bien, ya para entrar en la materia, que es el cáncer de pulmón, vamos a comentar que es la neoplasia maligna más frecuente en hombres en el mundo, y que es la primera causa de mortalidad por cáncer en los hombres, que ya lo habíamos comentado un poquito, y que en mujeres está entre la tercera y quinta causa de mortalidad, y que existen cada año por lo menos 2 millones, más de 2 millones de casos nuevos en el mundo, y que las muertes por cáncer de pulmón en el mundo pues se parecen mucho a los casos nuevos. Por ejemplo, si tenemos en este año dado 2.206.000 de estos, pues si se fijan, es posible que se mueran 1.800.000 personas en el mismo año por cáncer. Es decir, tiene una mortalidad muy alta. Son menos los que sobreviven que los que fallecen. Bien, de los factores riesgo, ya aterrizando nuevamente, ya en cáncer de pulmón, es el tabaquismo, la exposición a humo de leña, el radón, la exposición laboral, la historia familiar de cáncer, la contaminación ambiental, y también el tener enfermedades pulmonares previas, como pudiera ser el EPOC, o haber tenido en algún momento tuberculosis y cicatrices de tuberculosis. Bien, otra vez, para enfatizar la importancia del factor de riesgo que tenemos, que es el que tiene más impacto en cáncer de pulmón, el tabaquismo. Y sabemos que fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Y lo que ya les comenté, que mientras más tempranamente se fume y durante más tiempo y más cantidad de cigarrillos, el riesgo será más importante. Aquí es nada más para enfatizar lo que les mencioné de la cantidad de cigarrillos, que a mayor cantidad de cigarrillos, mayores posibilidades de tener cáncer tenemos. Porque aún siendo no fumador, es posible que en algún momento de tu vida tengas pues alguno de los otros factores de riesgo y puedas tener cáncer, pero
Si se fijan, pues uno fumador tiene un 1 de riesgo relativo y un fumador, dependiendo si ya se fuma entre 30 y 60 cigarrillos por día, entonces ahí el riesgo va aumentando cada vez más. Y eso se consideran en paquetes año. Los paquetes años es dependiendo del número de cigarrillos y la duración del consumo, y a mayor índice tabáquico, pues mayor riesgo relativo. También les quiero comentar que el cáncer de pulmón se diagnostica en etapas muy tardías y que aún en los países de primer mundo como Gran Bretaña, pues los estadios clínicos 3 y 4 son los más frecuentes, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene una mortalidad tan alta, porque se diagnostica en etapas muy avanzadas. También en relación a esto, pues el costo aumenta a medida que la etapa clínica es temprana o avanzada. A mayor tardío el diagnóstico, mayor es el gasto también. Aquí nosotros estamos mostrando un estudio que publicamos en el cual pues decíamos que exactamente lo que le estoy comentando, que a mayor estadio clínico, más gasto en el sistema de salud para tratar, para primero diagnosticar y después tratar el cáncer de pulmón. Entonces, como ya les comentaba, con frecuencia se diagnostica el cáncer de pulmón en forma tardía, hasta en un 80% no se pueden operar y tienen una alta mortalidad. La detección accidental que se puede obtener cuando estamos, por ejemplo, tomamos una radiografía de tórax porque estamos pensando en realizar una cirugía, es posible que encontremos como un hallazgo, algún nódulo, y ese sería una detección accidental, y la importancia de eso es que estaría en etapa más temprana porque es más pequeño el tumor, porque no ha dado síntomas, y esto podría tener una supervivencia a 5 años maravillosa, y realmente se podría, es de la forma que se podría diagnosticar tempranamente y curar un cáncer con cirugía, en este caso. Y sabemos que un nódulo puede crecer por un tiempo considerable y extenderse fuera del pulmón antes de ocasionar síntomas, es decir, puede dar metástasis antes de que nos demos cuenta que tenemos algún síntoma por el tamaño. Muy bien. ¿Qué vamos a buscar en las personas que pensamos que tienen el factor de riesgo y lo tenemos que buscar intencionadamente? Pues tenemos que buscar algún signo y síntoma, y sabemos que hasta un 10% de los casos son asintomáticos y que los síntomas relacionados al tumor como tos y disnea y hemoptisis, pues esos ya nos localizan y nos alertan a que hay algo en nuestro pulmón que está produciendo ya síntomas importantes, como podría ser el de la hemoptisis, porque ahí es cuando las personas ven un foco rojo y van a buscar atención tempranamente. Pero a veces, aún con pocos síntomas, ya tenemos un diagnóstico de enfermedad avanzada. También hay síntomas porque se disemina el tumor en forma intratorácica, como es el derrame pleural, el derrame pericárdico, la disfonía, el síndrome de vena cava superior o el síndrome de Pancoast. Los síntomas derivados de metástasis también son importantes. Puede haber dolor óseo y en muchas ocasiones síntomas neurológicos, aún con pocos síntomas pulmonares.
de tal forma que no hay síntomas patognomónicos y que a veces nada más existe, por ejemplo, una persona que tiene un EPOC y que tose crónicamente y lo único que nos dice pues es que ahora tengo más tos o más flemas o más falta de aire, y eso nos tiene que encaminar a buscar pues tempranamente algún tumor cuando tenemos personas con factores de riesgo. También podemos tener, por ejemplo, un paciente que tiene estamos pensando inicialmente que tenga una neumonía, sin embargo, no mejora como debiera mejorar al tratar la neumonía, y entonces ahí tenemos una falta de respuesta a tratamiento y ahí ya tenemos que empezar a pensar que pues no es nada más una neumonía, sino que puede haber además um, otro diagnóstico. También la pérdida de peso es muy importante. Sabemos que las personas con cáncer frecuentemente pierden 10, 15 kilos de peso sin haber tenido dieta y de una forma pues inesperada. Y eso es lo que a veces también nos lleva a buscar ayuda. Bien, ¿qué estudios podremos hacer para ayudarnos en este diagnóstico? Pues desde la biometría hemática, hay personas que ya llegan con anemia, pruebas de coagulación, también hay personas que pueden tener alteraciones en sus pruebas de coagulación. La química sanguínea, pues es un estudio que siempre pedimos y que nos ayuda a saber además, pues otras comorbilidades en nuestro paciente, pruebas de funcionamiento hepático. Ya el antígeno carcinomembranario es más orientado hacia algún problema de cáncer, también lo podemos utilizar, pero usualmente la sospecha diagnóstica se hace ya sea por radiografía de tórax o por tomografía. Estos usualmente son tomados por un médico de primer contacto. Es muy importante la radiografía porque hay gran disponibilidad. Cualquier persona lo puede tomar hay en cualquier estado, aún en un gabinete radiológico pequeño. La sensibilidad, sin embargo, es baja y la especificidad tampoco es muy alta, es intermedia. Entonces, pero pues se dispone en casi cualquier gabinete radiológico, y de ahí la importancia de tener un estudio que es de gran disponibilidad. También ya tenemos pues, la radiografía de tórax de baja tasa de dosis, y tiene un papel muy importante en el diagnóstico y es parte de lo que hacemos en nuestro programa de TECTO que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, que hacemos una radiografía de baja tasa de dosis como screening como tamizaje para cáncer de pulmón. En la tomografía de tórax, pues ya todos sabemos pues que son cortes milimétricos que van desde las ápices de los pulmones hasta las suprarrenales, porque frecuentemente este tumor metastatiza a suprarrenales o a hígado, entonces es muy conveniente que tengamos toda esa parte del tórax y parte del abdomen. También sabemos que hay ventana para mediastino y para pulmón, y que se hace en una fase simple y contrastada, y que este estudio valora las características y la extensión del tumor. Ahí vemos pues qué forma tiene el tumor, si es un nódulo, desde el tamaño hasta las características del tumor, si está especulado, todo lo vemos, pues lo caracterizamos mejor que en la radiografía, obviamente, y el tamaño y hasta dónde llega, y si ya hay alteraciones en ganglios mediastinales y si hay alguna sospecha de metástasis. ¿Qué necesitamos para diagnosticar y tratar el cáncer de pulmón? Pues lo primero que necesitamos es establecer el diagnóstico y subtipo histológico. Necesitamos una porción del tejido de tumor, la tenemos que estudiar y pues ahí el patólogo nos va a decir qué tipo de tumores.
También necesitamos ver qué tan extensa está la enfermedad y si está localizada o avanzada, y usualmente necesitamos saber el perfil mutacional, principalmente si el diagnóstico es de adenocarcinoma. Esto es para orientar el tratamiento. La mayoría de los tumores, pues el patólogo nos dice en un porcentaje de un 10 a un 15% que puede ser de células pequeñas, un cáncer pulmonar de células pequeñas, y el resto entre un 85 a un 90% adenocarcinoma o carcinoma epidermoide también. Ahí están divididos. Usualmente los dividimos en células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Bien, ¿cómo vamos a obtener el tejido para patología? Pues ahí vamos a saber, vamos a elegir cómo vamos a obtener el tejido dependiendo de la localización del tumor. Y sabemos que vamos a utilizar los métodos menos complejos y los menos mórbidos. Y va a depender de dónde está el tumor. Por ejemplo, si tenemos ganglios supraclaviculares, pues ya es un tumor metastásico avanzado, pero podemos obtener el tejido de ahí y ya nos evitamos la mayoría de los otros métodos para obtener tejido que son más complejos, por decirlo. Bien, tenemos que utilizar la herramienta que mayor rendimiento diagnóstico nos dé. Tenemos, como les digo, que tapificar la enfermedad, evitar los estudios invasivos innecesarios y tener ya más o menos el plan de tratamiento desde el principio, ¿sí? Bien, esto es nada más para ejemplificar cómo se hace una broncoscopía. Es un estudio en el cual tenemos un aparato que se llama broncoscopio y que tiene una sensibilidad entre el 74 al 88%, y que también sabemos que si hacemos un ultrasonido a través de ese broncoscopía, podemos tener una sensibilidad del 78%. Bien, si la broncoscopia usualmente se usa cuando los tumores que encontramos son centrales, pero si ya son periféricos, entonces mejor utilizamos una biopsia transtorácica guiada por tomografía con aguja de Trucut. La sensibilidad es del 90% y la especificidad puede ser hasta del 97%. Debemos de obtener un tejido que sea suficiente para los estudios de patología inmunohistoquímica y perfil mutacional, o sea, que debemos de tener pues por lo menos unos 3 a 6 trocitos de tejido. ¿Qué complicaciones puede tener una biopsia transtorácica? Aún guiada por tomografía con aguja de Trucut, pues podemos tener un hemotórax en un 10%, y de estos hasta en un 30% de los casos se necesita colocar una sonda endopleural para tratar el neumotórax. Por eso es que debemos de ir desde el método diagnóstico menos mórbido a los que pueden tener más complicaciones. Bien, como ya todos hemos sabido y cada vez es más conocido la tomografía por emisión de positrones, que es el PET-CT. Este es un estudio maravilloso que cuando tenemos duda del diagnóstico lo podemos usar en lesiones pulmonares de más de 1 centímetro de diámetro. Una sensibilidad alta, una especificidad intermedia. Se usa mucho en nódulo pulmonar solitario para saber si además de ese nódulo que estamos teniendo, existen más sitios donde se pueda detectar captación aumentada de el medio que le ponen a la tomografía de emisión de positrones. Bien, la detección temprana de lesiones potencialmente malignas
y para descartar lesiones sugestivas en pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, en los pacientes que son de bajo riesgo, pero que sugieren tumor, pues sí es conveniente que hagamos también el PET-CT. Y también lo usamos mucho en cancerología en todos los pacientes con cáncer para valorar la respuesta a tratamiento. Ahí vamos evaluando los cambios de tamaño y los cambios de captación. Existe un sistema de tumores que es el TNM, para determinar la extensión de la enfermedad, qué tan extensa o qué tanta enfermedad tiene el paciente, y toma en cuenta al tumor, a los ganglios, a las metástasis, y pues ya sabemos que cada vez estamos perfeccionando más nuestro sistema TNM y que lo tenemos que estar revisando periódicamente. Bien. Para darles nada más un ejemplo, cómo se clasifica la T del TNM, la T quiere decir el tumor primario, principalmente el tamaño del tumor, y va a ir desde no haber tumor hasta que encontremos un tumor con una dimensión de más de 7 centímetros y que pueda invadir diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio, laringio recurrente, esófago, carina, cuerpo vertebral. Y pues eso ya sería un tumor muy grande y puede estar hasta en otro lóbulo del mismo pulmón. Y esto es en relación a las metástasis. Va de no tener metástasis a tener metástasis en los ganglios ciliares o mediastínicos contralaterales y supraclaviculares. O sea que va de menor a mayor. Toda la TNM va de no existir o de ser muy pequeñito a ser muy importante. Y las metástasis van de no tener metástasis hasta tener metástasis a distancia fuera del tórax, múltiples o en varios órganos. Y luego, además de hacer la clasificación TNM, pues lo clasificamos también en etapa clínica del 1 al 4, ¿sí? Entonces, y eso nos ayuda muy importantemente a predecir el curso que probablemente tomará la enfermedad, de tal forma que cuanto más pequeño sea la etapa clínica, estamos en mejores condiciones para utilizar un tratamiento curativo. Ya cuando la etapa es avanzada, que ya puede ser 3 o 4, ahí ya a veces no es posible dar un tratamiento curativo y solo vamos a dar un tratamiento paliativo, en ocasiones con quimioterapia, terapias blanco o inmunoterapia. La idea es que todos nuestros pacientes con cáncer de pulmón pudieran ser operados, es decir, que encontráramos el tumor en etapas en el cual está muy pequeñito y no ha dado metástasis. Bien, en relación al perfil mutacional, pues cada vez sabemos más que hay mutaciones en los tumores y que van desde encontrar que sean EGFR o KRAS o algunas otras mutaciones. Cada vez tenemos más mutaciones, cada vez encontramos más mutaciones y pues así es como orientamos el tratamiento. Bien, ¿cuántas personas necesitamos para tratar un cáncer de pulmón? Pues podemos necesitar varias. El tratamiento, tanto el diagnóstico y el tratamiento es multidisciplinario, o sea que necesitamos, es un diagnóstico que se debe hacer de la forma más rápido posible y para iniciar el tratamiento también muy rápido. Podía ser que un neumólogo fuera la persona inicial que tuviera contacto con el paciente, o también un médico general, el cirujano de tórax cuando se planea cirugía, el oncólogo, porque la mayoría de los casos llegan avanzados y necesitan tratamiento ya sea
de quimioterapia o ya sea de inmunoterapia. El biólogo molecular es el que nos ayuda a ver las mutaciones. Necesitamos rehabilitadores pulmonares, nutriólogos, psicólogos, radioterapeutas. Necesitamos clínica del dolor y cuidados paliativos. En nuestro instituto contamos con todo eso. Bien, en relación a tratamiento, como ya he mencionado previamente, el mejor tratamiento y el curativo es la cirugía y los demás tratamientos pueden ser paliativos, pero cada vez tenemos más nuevos medicamentos que incluso pueden llegar a desaparecer los tumores. Sin embargo, pues la mayoría de las ocasiones pueden volver a aparecer y estos pacientes necesitan seguimientos muy estrechos. Bien, ¿qué puede hacer un médico general o un personal de salud en el primer nivel de atención? Pues lo más importante que podemos hacer es prevenir. ¿Qué quiere decir? Si sabemos cuáles son los factores de riesgo, pues tratar los factores de riesgo en forma temprana. ¿Y qué hay que hacer? Indagar factores de riesgo, aconsejar dejar de fumar, evitar que las personas se expongan al humo de leña. Nuestros campesinos todavía cocinan con leña y están expuestos al humo de la leña durante muchos años y después pues llegan a desarrollar cáncer de pulmón. Lo que tenemos que hacer como médicos de primer nivel es sospechar el diagnóstico de cáncer de pulmón, buscar intencionalmente síntomas y signos, solicitar radiografía de tórax y tomografía y enviar en forma oportuna a centros especializados que tengan un tratamiento disciplinario a nuestro paciente. Bien, sabemos que las guías de cáncer y enfermedades no transmisibles sí están mencionando la prevención y en forma muy importante cómo aconsejar dejar de fumar como parte integral del tratamiento específico de cada padecimiento, pero principalmente del cáncer de pulmón. Es parte del tratamiento. Sí, aunque ya tengan cáncer de pulmón, tienen que dejar de fumar para que sus tratamientos actúen en una forma adecuada. Bien, ya voy a llegar al momento de la detección temprana de cáncer de pulmón y por qué es tan importante. Bien, si encontramos en forma temprana un cáncer de pulmón, vamos a tener tratamientos menos agresivos con enfermedad en etapas más tempranas, una mejor calidad de vida y una reducción de la mortalidad. Esto se demostró desde 2011, en el cual se encontró que cuando las personas, los médicos buscábamos en forma intencionada en pacientes de alto riesgo al cáncer de pulmón, mediante una tomografía de baja tasa de dosis, podíamos disminuir la mortalidad hasta en un 20%. Y sabemos que en Estados Unidos de Norteamérica se recomienda tamizaje de cáncer de pulmón para grandes fumadores y exfumadores entre 55 y 74 años. Bien, también les quiero comentar que en México, desde el 2021, contamos con el primer programa de detección oportuno de cáncer de pulmón en el INCAN, que se llama Detecto. Y es para personas entre 50 y 75 años que no tengan síntomas ni sospecha de cáncer de pulmón, pero que tengan los factores de riesgo como es el tabaquismo, la exposición a humo de leña y tener un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica previo como EPOC. Bien, también les debo de mencionar que además de estos programas de detección temprana, es importante que tomemos en cuenta las políticas fiscales y ahí pues es desde aumentar impuestos para tabaco y alcohol y para bebidas azucaradas hasta hacer campañas importantes
para prevención y para desaconsejar el consumo de los factores de riesgo. Bien, yo creo que en forma muy general he cubierto lo que me propuse al inicio de esta plática y pues no sé si tendrían preguntas o comentarios a lo que les vine a exponer. Pues muchísimas gracias. La verdad es que la presentación fue pues concisa y certera, ¿no? Con toda la información que nos brindó. Aquí a esto, bueno, yo le realizaría varias preguntas. Sí. El efecto de esta campaña que están ustedes teniendo con el programa Detecto, el impacto que ha tenido en la población estudiada, ¿hasta qué magnitud han tenido ustedes de alcance en el Bueno, hospital? estamos, como les digo, llevamos un año, van alrededor de 400 personas que tienen factor de riesgo para tener este cáncer y tiene varias etapas. Una que es y a estas personas que tienen factores de riesgo, hacerles la tomografía de baja tasa de dosis en forma inicial y darle seguimiento durante 1 año y 2 años y hasta 3 años. Entonces, todavía no podemos medir el impacto porque apenas llevamos 1 año. Entonces, de estas personas, cuando son sospechosos los hallazgos, pasan a ya ser pacientes del hospital porque el programa es como si fuera una clínica externa que no ve pacientes con cáncer, porque teóricamente estos no tienen cáncer. Pero cuando ya se diagnostica mediante el estudio de tomografía y la biopsia, ya llegan a ser pacientes del instituto y se hace pues todo lo que se hace para diagnosticar cáncer, desde la biopsia hasta el tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Cambia de ser un paciente externo en estudio para cáncer de pulmón a un paciente con cáncer de pulmón. Claro. Y bueno, otra situación, ¿qué tal con este paciente joven que ha tenido un consumo de tabaco alto, suspende el consumo al tabaco y obviamente tiene factores de riesgo altos? ¿Se puede perpetuar ese alto riesgo a presentar cáncer de pulmón secundario, a pesar de que haya suspendido el consumo de tabaco? Claro, sí, sabemos que a medida y desde las primeras horas después de dejar el consumo empiezan a haber beneficios. Sin embargo, el riesgo de cáncer de pulmón pues siempre va a existir, aunque cada año va a ir disminuyendo el riesgo por haber fumado. Sin embargo, siempre existe un riesgo. Se dice que a los 15 años después de haber dejado de fumar, todavía existe un pequeño riesgo de tener cáncer de pulmón. O sea, por eso en este programa que les comento, también se estudian a exfumadores, porque el riesgo nunca llega a ser de cero. De cero, claro. Y bueno, pues ahí la gran importancia, ¿no? De las campañas para dejar de fumar y sobre todo el estar formando a médicos de primer nivel de contacto para poder hacer un diagnóstico oportuno y pues el trabajo también para cesación de consumo de tabaco, pues creo que es importante. Sí. ¿Usted cómo consideraría o qué impacto usted consideraría que tendría el que el médico de primer nivel tuviera la oportunidad de hacer este diagnóstico y tratamiento oportuno para cesación de tabaco? Para cesación de tabaco, yo creo que ahí es donde necesitamos implementar y mejorar los conocimientos de los médicos de primer nivel, porque son los que más ven pacientes. No es lo mismo que existan 100 médicos de primer nivel a un especialista que va a ver mucho menos que todos los 100, ¿no? Entonces, es muy importante
que cada vez se dirija más la atención y la enseñanza a los médicos de primer nivel para que puedan contar con las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico. El tratamiento de tabaquismo también lo pueden hacer ellos, porque básicamente contamos con pocos herramientas de tratamiento, pero pues contamos con patches, contamos con bupropión, y además, pues tan solo el hecho de que el médico de primer nivel aconseje dejar de fumar ya es una arma importante, porque no es lo mismo que un médico te diga que tienes que dejar de fumar a que nadie te lo diga. Y el médico pues todavía tiene mucha importancia en nuestra vida como pacientes, y si el médico nos aconseja dejar de fumar y nos dice además cómo y nos empieza el tratamiento, pues ya tenemos un avance muy importante para que podamos dejar de fumar y en forma temprana. Si el médico, cada vez que lo vamos a ver porque tenemos Diabetes. gastritis, Sí. y relaciona la gastritis con el tabaquismo, o si tenemos tos crónica, lo relaciona y le pregunta que si fuma o no fuma y te aconseja dejar de fumar, pues es posible que aunque nada más tuvieras una gripe y por eso tienes tos, es posible que sí sea muy, el consejo sea de mucho impacto y la persona deje de fumar en forma temprana, cuando no tiene todavía el cáncer, ¿no? Porque eso sería lo ideal, que dejara de fumar antes de que le dé el cáncer o cualquier tipo de cáncer de los que les comenté. Lo importante es hacer prevención, como ya mencioné. Y ese sería el papel más importante de los médicos de primer nivel, que diagnostiquen lo más tempranamente el tabaquismo, den tratamiento y así evitar todas las enfermedades que se relacionen con el consumo de tabaco. Ok. Y bueno, usted menciona nos mencionó muchas herramientas diagnósticas que podemos utilizar, desde las más sencillas y más accesibles, como puede ser tele de tórax y algunos laboratorios, hasta las más sofisticadas, que pues es el PET-CT, ¿no? Sí. ¿Usted cada cuánto recomendaría, si yo tuviera un paciente con un índice tabáquico alto, cada cuánto está realizando este chequeo? Yo pensaría de base con una tele de tórax regularmente cada año, cada cuánto tiempo. Bueno, lo ideal en pacientes con factor de riesgo de tabaquismo, pues es realizar una tomografía de baja dosis, inicialmente. O sea, es como, por eso hicimos ese programa, porque la mayoría de las veces la radiografía te muestra el tumor cuando ya está muy grande. Claro. Dio metástasis y hay derrame pleural o alguna otra manifestación. Es muy importante que si ya tenemos personas fumadoras, tenemos un índice tabáquico como los que comentamos de 18 o 20, entonces esas personas deben de tener un seguimiento estrecho y no nada más tienen riesgo para cáncer de pulmón, también tienen riesgo para EPOC. Entonces, Claro, desde una espirometría, de verlo en forma integral, solicitar claro. espirometría que la hacen en cualquier laboratorio clínico, y además la tomografía, cuando ya son fumadores con índices tabáquicos de 18, de 15, yo se los pediría desde que tengan un índice tabáquico de 15 aproximadamente, y, eh, y cada año, cuando ya tienen, por ejemplo, si ya tienen EPOC, pues cada año hacerle su espirometría, cada año
inicialmente una tomografía de baja tasa y en darle seguimiento ya como pacientes de muy alto riesgo. Claro. Y, por ejemplo, aquí usted mencionaba de los tipos de cáncer de células pequeñas y de las células no pequeñas. Dentro de las células no pequeñas son los que ya vimos que tienen un mayor porcentaje, ¿no? De presencia de los tipos de cáncer pulmonar. ¿El adenocarcinoma es el más frecuente? Sí, inicialmente había más epidermoide, pero en los últimos años hemos encontrado más adenocarcinomas en mayor porcentaje, tanto en pacientes que fuman como en los pacientes que no fuman y que tienen como factor de riesgo en la exposición al humo de leña, a biomasa. Ok. Y ahora, en la actualidad ya ve que está de moda el consumo de vapeadores, el consumo por otras vías de tabaco, ¿no? Y principalmente lo más alarmante pues son las poblaciones en las que esto está sucediendo, que son adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha cortado la presencia de pacientes con cáncer ahí en el INCAN? ¿Se ha visto que ha habido presencia de cuadros de cáncer a edades más tempranas de lo que solía presentarse o sigue Sí. siendo la misma edad? Bueno, hemos encontrado cáncer, publicamos como desde los años 90 un grupo de personas menores de 40 años con cáncer y siguen habiendo. O sea, ya desde entonces nos dimos cuenta que había gente muy joven que tenía cáncer de pulmón y que pues cada vez vemos gente más joven con cáncer de pulmón. En ese tiempo lo publicamos y seguimos viendo gentes de 27 personas de 27 años ya con diagnóstico de cáncer de pulmón y pues en ocasiones, aunque sean muy jóvenes, pues llegan muy avanzados también, porque ni siquiera pensaban que les podía dar el cáncer, ni los médicos ni ellos, ¿no? Entonces llegan usualmente con diagnóstico tardíos. Sí, no mencioné específicamente a los vapeadores, pero sabemos que pues los vapeadores continúan consumiendo nicotina y sustancias carcinogénicas. Entonces, no hay una vía segura de administración de sustancias de este tipo. Todos vapeadores o fumadores tradicionales tienen riesgo de continuar con cáncer de pulmón y de desarrollar cáncer de pulmón. En ocasiones, algunos fumadores intentan ellos solitos dejar de fumar tabaco y cambian a utilizar cigarrillos electrónicos. Sin embargo, pues no está considerado que los cigarrillos electrónicos sean de ayuda para dejar de fumar, como algunas empresas farmacéuticas, no farmacéuticas, son los mismos tabacaleros los que ahora se diversificaron y andan haciendo vapeadores, ¿no? Instrumentos electrónicos. Entonces, no hay vía de administración ni consumo seguro de tabaco. Ok. Y bueno, otra pregunta. Ahorita, digo, sé que también es muy pronto, ¿no? Para podernos aventurar que el daño y el patrón restrictivo que nuestro amado COVID-19 nos dejó ya por sí, por la enfermedad. Y Sí. agregándole todavía el factor de riesgo de alto consumo de tabaco, obviamente pudiéramos hablar de que los cuadros o la presencia o la incidencia de cáncer pulmonar pues se puede ir a la alta, ¿no? ¿O cuál es la perspectiva que ustedes tienen en el INCAN? Sí, bueno, ahorita lo que aprendimos con el COVID es que las personas que fumaban tenían cuadros peores, más severos de COVID y que eran los que podían ameritar tratamiento con oxígeno y tener pues peores cuadros.
eso fue algo que aprendimos. Pero ahora lo que estamos viendo es que las personas que tuvieron COVID, pues tienen a veces cuadros prolongados de falta de aire, algunas lesiones residuales por el COVID que no se llegaron a limpiar, y pensaríamos que en esas cicatrices, porque sabemos que cuando hay cicatrices en los pulmones, ahí es posible que se pueda desarrollar también un cáncer. Pensaríamos que tendríamos que ver quizás en los siguientes años, además de más alteraciones pulmonares crónicas, eh, como tipo EPOC o tipo secuelas por haber tenido COVID, pues quizá vamos a tener también más tumores pulmonares. ¿Sí? Ok. Y bueno, ya para concluir, doctora, estuvo muy interesante la plática, sobre todo pues para los que somos médicos de primer nivel de atención. Creo que es importante recordar estos factores de riesgo y sobre todo pues tratar de hacer un diagnóstico integral pues desde la consulta, ¿no? El hecho de, ya sabemos que una de las causas principales para cáncer de pulmón pues es el tabaco, pero también tenemos muchos pacientes que por exposición a sustancias en su trabajo Así es. llegan a presentar este tipo de cáncer también. Dentro de este tipo de sustancias, doctora, ¿cuáles son las más frecuentes en las que ustedes han encontrado que los pacientes expuestos a nivel laboral llegan a presentar este tipo de cáncer principalmente? Bueno, hay muchas sustancias que se sabe que son tóxicas para el organismo, y el problema es que como antes no se sabía de muchas, pues no se utilizaba ni siquiera protección, no se, no se utilizaban mascarillas, entonces pues benceno, un montón de sustancias que Asbesto. en la industria, asbesto. El asbesto se relaciona principalmente con otro tumor que es el mesotelioma. Pues inicialmente no sabes qué es mesotelioma hasta que haces la biopsia, y pues a veces no tiene factor de riesgo. Por ejemplo, las personas que trabajan con frenos de coche, que cambian los frenos y que ese tipo de personas pueden tener un mayor riesgo a enfermarse tanto de mesotelioma como de cáncer de pulmón. El asbesto también puede dar cáncer de pulmón. Y el tipo de solventes, pues también También pudieran. solventes, hay personas que están en contacto con pinturas, mm, con Resinas, eh, epóxitos. resinas, todo eso en determinado momento puede causar desarrollo de cáncer pulmonar por exposición laboral. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando sabemos que hay sustancias en nuestro trabajo, pues hay que usar protección, y de hecho las personas que sabían que trabajaban con asbesto, a veces hasta hacían su trabajo con protecciones desde guantes hasta como eh, este tipo Protectores de vestimenta, ¿no? de vestimenta, Ujú. exactamente, tratando de que no te lleves a tu casa también esas sustancias que se pueden pegar en la ropa, y pues se pegan en el pelo, en todos lados. Sí. Ok. Entonces, sí, la exposición laboral es bien conocida como factor de riesgo. Ok. Y cuando está usted hablando de terapias blanco, en sí, ¿a qué tipo de tratamiento nos estamos enfocando, doctora? Bueno, para el tratamiento del cáncer de pulmón hay la quimioterapia, que Ujú. tiene muchísimos años de darse como tratamiento. Casi siempre se dan dos medicamentos juntos, un platino y un otro medicamento. Y después ya hay las terapias blanco, que se llaman usualmente TKIs. Es un tipo de medicamentos que ayuda a determinados tumores
que tienen determinadas mutaciones. Y la inmunoterapia pues se usa también en tumores que avanzados. El problema con la inmunoterapia y las terapias blanco pues son que son más caras que la quimioterapia tradicional y que pues a veces no las tenemos. En nuestro instituto sí tenemos algunos medicamentos de ese tipo porque estamos haciendo protocolos y la industria nos regala el tratamiento para estos pacientes, pero son tratamientos muy costosos de 30,000 a 100,000 pesos por mes. Entonces, y a veces se tienen que usar durante varios años, dependiendo de si responden o no responden. Entonces, son ya tratamientos especializados dirigidos al tipo de tumor. Ok. Bueno, pues entonces, como ya vimos, doctora, creo que parte de la clave para que disminuyan estas cifras tan alarmantes, pues la primera, prevención del consumo tabáquico. Dos, creo que la educación, tanto a nivel de personal de salud, como a también la educación a nivel de población, creo que también es muy importante para estar combatiendo con toda esta industria tabacalera que es voraz y que pues obviamente no deja un terreno muy adecuado para combatirlo, ¿no? Sí, estamos hablando de una industria voraz, como tú lo dijiste, y además cada vez nosotros adelantamos un pasito poniendo restricciones y ellos empiezan a llegar hasta a los niños. Ahora ya les están ofreciendo el primer vapeo, el primer vapeador para niños. Imagínate eso. Ellos ya son campañas insensibles, macabras, como a los niños con tu primer vapeo, tu primer vapeador, o sea, como poniéndolo como una necesidad, como algo importante, y la verdad es que pues es importante para ellos porque venden y es su negocio, pero pues para nosotros como personal de salud son pues estrategias voraces, feroces, dirigidas a nuestros niños, ¿no? Entonces, quieren tener cada vez clientes más jóvenes porque saben que en determinado momento se van a morir y tienen que reemplazar a los que se mueren. Claro. Seguir ganando. Claro. Oiga, y ahorita me surge una pregunta hablando de niños. ¿Qué tal también la presencia o qué tan frecuente es la presencia de cáncer pulmonar en los pacientes que son fumadores pasivos? Pasivos, sí. Sí sabemos que el tabaquismo involuntario es un factor de riesgo para cáncer de pulmón y se demostró desde hace muchos años en las personas que estaban en contacto con fumadores, como eran las azafatas o los pilotos o las personas que trabajaban en bares, y el factor de riesgo era la exposición involuntaria. Y sabemos que hasta 1,000,000 de todos esos 10 millones que les dije de enfermos de cáncer puede ser secundario a tabaquismo involuntario. Antes se decía que 500,000, pero cada vez ha ido aumentando y ya se considera que alrededor de 1,000,000 son las de las personas que mueren por cáncer de pulmón, son fumadores involuntarios. De los 10 millones que les... Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. La verdad es que nos dejó con muy buen sabor de boca con su plática. Y pues bueno, vamos a entrar a ver si llegan a haber más preguntas en las próximas sesiones en relación al tema de cáncer en pulmón. Le agradezco muchísimo, doctora, su participación. Muy amable y muchas gracias por la invitación. Estoy para servirles. Y de hecho, ahorita ya como parte, aparte de la presentación, doctora,
creo que estaría muy padre también ver si después hablamos sobre tabaquismo involuntario. La MEPAD está teniendo Sí, ahorita, sería, hay un, sí, sí, ya hay hasta tabaquismo de tercera mano, o sea que cada vez sabemos que tan solo el hecho de estar en contacto con objetos que han estado cerca de fumadores nos pueden causar daño. Sí, entonces ok. de esa es una parte muy importante del tabaquismo. Sí, sí, con gusto cuando ustedes quieran. Sí, de hecho, como parte de las estrategias que estamos usando la Academia Mexicana de Patología Dual, tenemos pensado para el próximo año ya empezar a hacer estrategias para educación en la población en general. Ujú. Entonces, estamos planeando hacer un podcast como especie de programa de radio por internet para ver hasta dónde podemos llegar, pues con la idea, ¿no? De estar educando a la población en estos temas, que no sea una información tan técnica que pues obviamente no van a entender al 100%, Sí. pero que sea un poquito más accesible y que tengamos más efecto en la población, ¿no? Sí, necesitamos comunicadores jóvenes que sepan cómo decirle a sus pares, pues toda la información que nosotros a veces tenemos como muy técnica, como tú lo mencionas. Entonces sí necesitamos saber cómo llegarles a los jóvenes y a los diferentes grupos de riesgo. Sí, a los niños, por ejemplo, Y a también. los niños, sí, o sea, eh, De, pensar que los niños no son foco para la industria tabacalera, pero pues claro, imagínense toda la publicidad que se le hizo a Camel, un camellito fumador, imagínense eso va dirigido a niños y las estrategias de vapeo ahorita pues son sabores. cápsulas de sabores, todo dirigido a niños, se está dirigiendo a niños, entonces nosotros tenemos que tener una estrategia para nuestros niños, para que no caigan en pues estas trampas que utilizan estas compañías, podremos decir que asesinas, porque a largo plazo terminan asesinando personas que Ujú. empezaron de, los, de hecho, se ha considerado que el tabaquismo es una enfermedad pediátrica porque empiezan a los 14 o 15 años, todavía son niños, ni siquiera tienen el poder para decidir y saber lo que les va a suceder, si fuman, si lo prueban, y no sabemos cuántos se quedan ya con la adicción en la primera fumada o con el primer cigarrillo. Entonces, pues se considera por muchos especialistas una enfermedad pediátrica, porque empiezan muy jóvenes. Temprano, sí.